No silencio cortante da noche da frontera, ella sintió el paso ritmado de cascos al longe, como un trovento que anunciaba tempestade. O Apache que había protegido por años estaba allí, auxiulado. Mas aquella noche su vida y su más sagrado segredo amenazaban ruir sobre la sombra creciente de una perseguición implacable. El aire cargaba el sabor seco de la tierra y la promesa sombría de un destino incierto. El rancho donde vivían, isolado entre las vastas planicies que se extendían hasta donde la vista alcanzaba, parecía un pedazo de silencio entallado no tiempo. La brisa morna tracía el susurro distante del fuego crepitante, la convivencia tenue entre vida y perigo. Sus paredes de madera embellecida guardaban historias de resistencia, mas naquela noche reverberaban con la tensión de un segredo cuasi imposible de proteger. Ella, con los ojos fixos na vastidão escura, além das cercas gastas, sentía o peso do momento. Había moldado su vida alrededor de aquella presencia singular, o Apache, que desafiaba los ventos impiedosos del viejo oeste, tanto cuanto a desconfianza, que prohibía su existencia allí. Entre el amor silencioso y el temor constante, el día de la boda se aproximaba, trayendo consigo una promesa de recomienzo y la amenaza de un desfecho trágico. El hombre a su lado, marcado pelos años de luta y pela sabiduría ancestral, compartillaba un ollar que mezclaba gratitud e inquietación. Ambos sabían que los pasos que ecoaban en el horizonte no eran convidados a la celebración, mas sin mensajeros de un pasado que no permitía esquecimientos. 12 guerreros, sombras silenciosas de tierra que el Apache llamaba Delar, habían sentido su presencia y ahora marchaban en dirección al rancho con ojos firmes, intenciones implacables. Apertó la mano de él, sentida la firmeza y al mismo tiempo la fragilidad de ese hilo que podría ser despegado en un instante de violencia. No había más espacio para segredos ocultos. La calma antes de la tormenta era apenas un velo tenue prestes a rasgarse. La aproximación de los 12 no era apenas un perigo, sino el prenuncio de una escoja que podría alterar para siempre sus vidas y el destino que tecieron juntos, día após día. Entre las brazadas tenues de la quiarra que se erguía a la alto, la respiración de ella fallaba por un momento, el miedo y la determinación trabando una batalla interna. El Apache, siempre silencioso, dejó escapar un suspiro cuasi inaudible, un reconocimiento mudo de lo que estaba por venir. Entrelazados por el destino, aguardaban el desenlace oculto en esa noche que traía promesa y amenaza numa sometida. Cuando los votos de unión estaban prestes a se pronunciar, o son resonó fuerte como un rugido ancestral. O trote imponente das 12 montarías irrompeó sobre el luar pálido. La fora, os 12 guerreros surgían, firmes y amenazadores. Hoyos fixos no Apache que ella manteve oculto por tanto tiempo. Se corazón batiendo fuerte, na línea tenue entre el amor y la guerra. Muchos caminantes de estas áridas tierras nos han contado que el destino, o ese travieso algoritmo de YouTube, a veces borra sus suscripciones sin aviso. Antes de que la próxima tormenta se desate sobre el rancho y la verdad se desvele, mira rápidamente aquí abajo para asegurarte que sigues formando parte de nuestra partida. No queremos que te pierdas ni un instante de esta saga que cruza el desierto y el alma. Revisa tu suscripción y acompáñanos en esta travesía. El rugido de los cascos se acercaba con una fuerza implacable, rompiendo la quietud casi reverente que envolvía la noche. Ella sintió el vibrar del suelo bajo sus pies.
las sombras alargadas danzando con la luz titilante del fuego. Aquel instante era el cruce entre el ayer templado y el tormentoso mañana que se cernía sobre ellos. Sin apartar la mirada de la penumbra exterior, el apache apretó las manos de ella con una urgencia contenida, sus ojos negros escrutando el horizonte amigo y enemigo a la vez. El roce de la madera del rancho parecía un débil pantano frente al oleaje creciente que trajeron esos 12 guerreros, con rostros duros tallados por el viento y la historia. Ellos no venían a buscar pactos ni palabras amables. Aquella era una marcha de sombras al acecho de un destino inexorable. Ella suspendió la respiración, sintiendo la piel erizada de un miedo ancestral que no pertenecía a ella, pero que ahora la atravesaba como un filo invisible. Recordó las veces que el hombre a su lado había protegido el rancho de amenazas visibles, pero esta vez era diferente. La amenaza era un eco del pasado, una cadena que arrastraba viejas cuentas sin saldar y juramentos rotos bajo cielos ahora inexplicables. El apache, hombre de pocas palabras pero infinita sabiduría, ladeó el rostro hacia ella con un gesto silencioso, la señal de que lo inevitable estaba cerca. No había cálculos ni planes que pudieran contener el avance del destino trazado por unas flechas que aún no volaban, pero que nos sabían a pólvora y hierro. Su mano se deslizó lentamente hacia la empuñadura del cuchillo ceñido a la cintura, una reliquia que había cruzado generaciones y batallas. Nos encuentran porque el secreto no puede morir con nosotros, murmuró él, con voz grave, casi un suspiro convertido en profecía. Ella sintió un temblor interno, pero sus ojos se endurecieron con una determinación de acero. Sabía que aquella noche quedaría grabada en la memoria del rancho y de las tierras agrestes que lo circundaban, no por su belleza, sino por la violencia inminente que rozaba cada aliento. Fuera, los cascos empapaban la tierra seca, mientras el crepitar del fuego lanzaba destellos espectrales sobre las caras curtidas de los 12 guerreros. Un silencio pesado, cargado de intenciones no dichas, llenaba el espacio entre el rancho y la avanzada. Entre ella y el apache, un entendimiento taciturno sellaba la alianza contra la sombra que se aproximaba. «No dejaré que te arrebaten», prometió ella con voz quebrada pero firme. «Este es nuestro refugio y lo defenderé hasta la última gota de vida». Un viento cálido se coló entre los tablones, llevando consigo hojas secas y fragmentos de promesas rotas. El apache asintió, en aquel gesto una rendición y una llamada interna a algo más allá de la desesperanza. Sabía que pelearían no solo por ellos, sino por todo aquello que representaban: honor, pertenencia, la lucha de un pueblo que resistía el olvido. Mientras la noche avanzaba, la tensión se volvió casi tangible. El rancho dejó de ser un mero refugio para transformarse en una fortaleza invisible, sostenida por la valentía y la incertidumbre. Las sombras se estrechaban como un lazo alrededor de ella y su protector, pero dentro de sus pechos ardía una hoguera inextinguible. A pasos lentos, el apache se acercó a una ventana y entrecerró los ojos, observando la manada marchante que se perfilaba entre los arbustos. Su rostro estaba marcado por líneas profundas, cicatrices que contaban historias de una vida tallada a golpe de resistencia. Los 12 que venían no eran simples perseguidores, eran guardianes de leyes ancestrales que ahora ponían en jaque todo lo que habían construido. El resentimiento y la lealtad se entrelazaban en ese instante, haciendo que el ambiente se cargara de una mezcla explosiva de miedo y valentía. Ella salió de la penumbra
y se posó junto a él, sintiendo sobre sus hombros el peso de cada latido desafiante. ¿Qué harán cuando crucen esa puerta?, se atrevió a preguntar, la voz rasgada por la emoción contenida. Lo que el honor dicta, respondió el apache con solemnidad. Pero yo no me rendiré sin luchar. Ni siquiera pedimos perdón, solo pedimos ser recordados. Los segundos parecían eternos mientras el primer guerrero emergía del follaje, sus ojos fijos en el rancho, su cuerpo preparado para la tormenta. Ella pasó una mano temblorosa por el cabello, sintiendo que cada instante los llevaba más cerca del límite entre la esperanza y la tragedia. En un gesto instintivo, el apache tomó una antigua flauta de hueso que colgaba entre sus pertenencias y sopló una nota breve, un llamado a los espíritus de la tierra y a los ancestrales aliados invisibles. Era una súplica y una desafiante invitación a la batalla que ya se tejía en el aire. Los primeros pasos resonaron en la puerta, como latidos de un destino fatal. Ella apretó el puño, fraguando un silencio que sepultaba su miedo para convertirlo en resolución. La redención y la destrucción danzaban en un mismo compás, un duelo antiguo como las montañas que los vigilaban. Una voz grave rompió la noche. «Apártate, mujer. Esta tierra no es lugar para secretos ni para los que huyen». Pero el apache alzó la mirada, sus ojos reflejando una mezcla de desafío y melancolía, como si llevara en ellos la fuerza y la tragedia de 1000 amaneceres. «No he huido, he resistido». Ella sintió su corazón entrecortarse ante la solemnidad de esa afirmación. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier disparo, y en ese pulso indeterminado, todo el destino pareciera haberse concentrado. Entonces, desde la oscuridad, un ruido seco y punzante cortó el aire. Algo cayó al suelo, un cuerpo se desplomó, y el choque de hierro contra la madera resonó como un presagio terrible. Ella se giró lentamente con los ojos nublados por el temor. Allí entre las sombras, el cuerpo inmóvil de un guerrero caído marcaba el punto sin retorno. Los demás miraron. La furia y el espanto brotaron en un instante. La noche que prometía ser un juicio se tornaba ahora un campo minado de venganza y sangre. Ella volvió a la puerta, segura de que solo un milagro o un sacrificio podrían salvarlos. Y justo cuando la tensión ya parecía al borde de estallar en caos, un susurro desde dentro del rancho quebró el silencio. No es solo una patrulla, es un trato roto, y la verdadera traición acaba de llegar. El silencio estalló en un estrépito seco cuando el guerrero cayó. Un aire helado se extendió, cortando la respiración. Los ojos de ella se fijaron en la figura. Rígida en el suelo, la sombra que junto al crujir del impacto quebraba la delicada tensión que había dominado la noche hasta ese instante. La muerte, ya no invisible, era un latido más en la atmósfera cargada del rancho. Los 12 se detuvieron al borde del claro. Sus miradas ahora oscilaban entre la furia contenida y la incertidumbre perturbadora. El líder avanzó unos pasos, el rostro inmerso en una mueca que era tristeza y enojo a la vez. Sin palabras, su mano se alzó, y el silencio volvió a tejerse, pesado como el polvo en el aire. Dentro del rancho, ella sintió cómo su cuerpo se tensaba, cada músculo preparado para la tormenta que venía. Su mirada buscó la del apache, que también había cambiado. Sus ojos, antes llenos de calma resignada, ahora ardían con determinación afilada, y un destello de fuego antiguo, el fuego resistente de un pueblo que se niega a desaparecer. Ese hombre no merecía morir así, susurró ella, la voz quebrada pero firme. No es tan solo una patrulla, ni un simple castigo. Esto es mucho más. El apache asintió lentamente,
cavilando en el eco de sus propias palabras y en el peso ineludible de las consecuencias. Respiró hondo antes de hablar, la voz profunda y cargada de historia a pesar de su contención. Han roto el tratado de sangre. No solo vienen por mí, sino por todo lo que representamos. Esto es la guerra de nuevo. El aire a su alrededor crujía con la tensión de un destino que parecía inevitable. Una tormenta que había estado gestándose en silencios y secretos, y que ahora rugía a plena luz de luna. Ella sintió que el tiempo se comprimía, que cada segundo podría ser el último antes de la tempestad. Los pasos retumbaron otra vez, ahora más cerca. Cada casco golpeaba la tierra como el tambor de una profecía funesta. La líder de la patrulla alzó la voz, cortante y autoritaria, un mandato que no admitía negociación. «Devuélvelo o arderá todo». Ella sintió un estremecimiento recorrerle la espalda. Era un desafío pronunciado al corazón del rancho, pero también una invitación oscura a revelar secretos aún no confesados. «Aquí no hay nada que devolver», respondió el apache, con una calma afilada como cuchillo. «Solo existe una verdad que se niega a morir». Un murmullo bajo se elevó entre los guerreros, un eco de tradiciones rotas y juramentos extinguidos. La noche parecía detenerse por un momento, como conteniendo el aliento, mientras ambos bandos se miraban, sin bajar la guardia. Ella observó la mano del apache deslizarse lentamente hacia el fémur del caballo atado, el tiempo como un tambor de guerra en el pecho. Sin embargo, no hubo un ataque inmediato. Era un juego peligroso, de palabras no dichas y amenazas veladas. «Nos han tendido una trampa», advirtió el apache, con la mirada fija en las sombras del desierto, que parecían esconder más figuras. «Y no solo buscan venganza, hay traidores entre nosotros». Un frío intenso invadió la habitación, mientras esas palabras se esparcían como polvo en el aire. Ella supo que aquello no era una mera disputa por territorio. Era un complot que se introducía en las raíces mismas de sus alianzas y memorias. De repente, un resplandor distante cruzó el horizonte, revelando una figura solitaria que se acercaba a galope urgente hacia el rancho. El ruido metálico del arreo agitó nuevamente los sentidos adormecidos de todos. «¡Ha llegado un mensajero!», exclamó uno de los hombres en la oscuridad, tensando aún más la cuerda de la tensión. Ella se adelantó hacia la puerta con el apache a su lado, la mirada fija en la silueta que se materializaba con cada latido acelerado. Aquella noche, pensó, estaba destinada a derribar muros y romper cadenas antiguas, a revelar verdades duras y a forjar alianzas en el incendio del peligro inminente. El jinete se detuvo frente al rancho. Sus ojos eran una historia sin palabras, una advertencia no solicitada. En la mano extendida sostenía un pergamino desgastado, marcado con símbolos ancestrales y manchones de barro y sangre. «Desde la tierra lejana», dijo con voz que temblaba ligeramente, «traigo noticias que pueden sellar nuestro destino». Ella sintió un estremecimiento inexplicable. El peso del mundo pareció comprimirse en ese instante breve. El apache tomó el pergamino con manos firmes, luchando con el peso no solo del papel, sino del legado que llevaba consigo. Mientras desenrollaba el mensaje bajo la luz mortecina, sus ojos se encontraron nuevamente con los 12 guerreros, cuya paciencia ya tocaba el filo de la desesperación. El destino les había entregado una última oportunidad, o un último castigo. El susurro quedó suspendido entre ellos, un secreto que podría ser luz o sombra. Y entonces, con voz baja y firme, el apache leyó en voz alta lo que todos temían. «Los lazos de sangre se han roto. Quien traicione a nuestra gente será marcado para siempre. Y la caza ha empezado». Para
convertirse en el epicentro de una lucha que tomaría cuerpos, almas y renacería heridas antiguas. Ella miró al hombre que había protegido su vida y su secreto, y supo que la elección que los esperaba no era entre huir o quedarse, sino entre luchar y desaparecer en la historia. Y justo cuando la luna desaparecía tras una nube oscura, un disparo resonó en la distancia, abriendo la puerta al caos y al abismo definitivo. El estrépito del disparo cortó la noche como un cuchillo afilado, desatando un silencio inmediato e insoportable. Fue un instante suspendido entre el ruido sordo de la madera, vibrando, y el latido acelerado de un corazón que parecía querer estallar. Ella clavó los ojos en la figura caída, el cuerpo inmóvil del guerrero que segundos antes avanzaba con la determinación de un espíritu ancestral. La sombra de la muerte ya había pisado el rancho. A su lado el apache apretó con fuerza la mano de ella. Un gesto breve que encerraba la promesa muda de resistencia y venganza. Los otros guerreros se detuvieron. Sus miradas fluctuaban entre la furia fría y la cautela. El líder levantó la voz con un tono que parecía desgarrar los silencios del desierto. «No iremos sin justicia», gritó, y su orden fue un eco que retumbó entre los arbustos. Dentro del rancho, la atmósfera se volvió densa, casi líquida, como si el aire estuviera hecho de miedo y desafío. Ella sintió que las paredes de madera crujían bajo el peso de siglos de batallas no contadas. Y esa noche se inscribiría entre ellas con tinta indeleble. No había retorno. El pasado había venido a quemar los días tranquilos que habían tejido. El apache se levantó lentamente, la mano firme sobre la empuñadura del cuchillo ancestral. Sus ojos, como brasas encendidas, reflejaban el duelo eterno entre la pertenencia y la traición. «Han roto el tratado», dijo con voz grave. «No buscan solo la sangre de uno, sino la extinción de nuestra historia». Ella sintió un temblor recorrer su espalda, pero su vientre estaba anclado en la decisión de no abandonar ese refugio, que había sido mucho más que un hogar. Era la lucha viva contra el olvido. El líder de los perseguidores avanzó con pasos firmes, el rostro cubierto de cicatrices y una expresión que mezclaba dolor y resolución. Su mano se posó ligeramente sobre el arco tensado, pero sus palabras fueron precisas. «Ríndanse y entreguen al fugitivo. Esta noche decidirá si el rencor suprime la sangre o si la justicia marca el camino». El silencio siguiente fue tan pesado que parecía absorber hasta el suspiro de la luna. Ella miró al apache, el hombre que había sido su sombra y su fortaleza, viendo en sus ojos el reflejo de los siglos de lucha que lo habían formado. De repente, un bruido sutil rompió la quietud, el arrastrar de la madera contra la tierra. Un hombre emergió de entre las sombras del rancho, con el rostro conocido de un viejo aliado, pero la tensión que cargaba parecía una tormenta latente. «No podemos perder más tiempo», murmuró. «Hay un traidor entre nosotros. Alguien ha entregado nuestra posición». El impacto de sus palabras fue como una flecha en el pecho. El apache apretó los dientes, un gesto atemporal de dolor y furia contenida. Ella dio un paso adelante. La voz firme a pesar del temblor que sentía en el alma. ¿Quién osaría romper ese pacto? La respuesta no llegó. Solo el suspiro pesado del viento, que parecía cargar con los susurros de las montañas antiguas y los lamentos de los olvidados. En ese instante, el rancho dejó de ser únicamente un punto aislado en la frontera. Se había convertido en el epicentro de una tormenta que no reconocía fronteras ni tiempos. Ella tomó la mano de su protector con nueva firmeza.
como ofreciéndose la una a la otra la fuerza que necesitarían. Los 12 guerreros, al borde de la llave de este antiguo pacto, intercambiaron miradas que hablaban sin palabras, recordando glorias y pérdidas, juramentos rotos y venganzas buscadas. El apache levantó la cabeza hacia la oscuridad, como buscando respuestas en los ecos del desierto. «Si quieren guerra», declaró con una voz que cortaba como el viento helado, «la tendrán. Pero sepan que no pelearemos solo por sobrevivir, pelearemos por ser recordados». Un leve suspiro se escapó de ella, mezcla de temor y admiración. Sabía que esa noche marcaría el filo entre la vida que habían construido y el abismo que acechaba. El líder de los enemigos asintió lentamente, como aceptando un reto invisible. Entonces, del interior del rancho, un ruido seco alertó a todos. En medio de la penumbra, una figura apareció apresuradamente. Un mensajero, cubierto de polvo y sombra, con ojos que reflejaban la urgencia de una verdad terrible. Tendido en la mano del mensajero, un pergamino viejo y rasgado contenía el último hilo de esperanza o condena. El apache lo tomó, desplegándolo con cuidado, leyendo en voz alta cada palabra que parecía hundirlos en un abismo aún mayor. Los lazos sagrados han sido quebrantados. La venganza se cierne sobre los corazones, y solo la sombra del perdón podrá evitar la extinción completa. Un silencio se apoderó del rancho, pero no era de calma. Era la antesala del caos. Ella sintió el pulso congelarse al ver que el cielo comenzaba a teñirse con el resplandor siniestro de antorchas emergentes en la distancia. «Llegan refuerzos», susurró, con la voz rota, la promesa hecha trémula entre los labios. Más que guerreros, traen la ira de generaciones. El apache miró hacia afuera, hacia las figuras que se acercaban con la obsesión de su clan, y supo, con la certeza que solo ofrece el dolor aprendido, que esa noche no terminaría con la luna ocultándose tras las nubes. Ella soltó un suspiro que se convirtió en una declaración. «No somos solo un rancho, somos la resistencia viva». En la negra vastedad, el primer disparo volvió a resonar, pero ahora acompañado por el eco distante de un grito ancestral que parecía venir más allá del tiempo. Y justo cuando la sombra de lo inevitable se posaba como un manto, una voz entrecortada rompió el murmullo creciente. «No luchamos solos. Alguien más viene, pero no para salvarnos». El viento llevó consigo esa sentencia final, mientras detrás de ellos, entre la oscuridad, una silueta surgía, silenciosa y oscura como la muerte misma. El disparo resonó en la distancia, un eco agudo que partió la quietud como un hacha afilada. Ella sintió el cuerpo temblar inadvertidamente, pero apretó la mano que sostenía, la única ancla en medio de aquella tormenta que se desataba implacable. El apache junto a ella inhaló hondo. La llama en sus ojos se avivó con una determinación forjada en siglos de lucha y resiliencia. Las sombras se agitaron cuando los 12 guerreros detuvieron su avance al borde del claro. Sus rostros eran mapas de heridas antiguas y preguntas sin respuestas. Sus manos descansaban en las armas, como si cada músculo supiera que el momento decisivo estaba a punto de caer. Pero el combate no había comenzado, y el silencio entre ellos era una cuerda tensada al límite. Ella se volvió hacia el hombre que había sido su sombra y su escudo, el guardián de su secreto y de sus días. El peso del momento parecía esculpir una línea invisible entre lo que fue y lo que estaba por venir. «Debemos prepararnos», dijo él, la voz grave pero firme, un ancla en la incertidumbre. «No es solo un juicio. Es una sentencia que puede destruirnos a todos si fallamos».
Las palabras eran una verdad dolorosa que llenó el rancho como un alarido contenido. Ella asintió, sintiendo en cada latido la presencia del peligro que se acercaba, no solo en número, sino en intención y desprecio por la vida. Desde el umbral de las sombras, un murmullo se deslizó, un susurro apenas audible, pero cargado de significado. Un hombre emergió entre las tablas gastadas, su rostro marcado por la edad y por secretos que pesaban más que el plomo. Sus ojos se clavaron en el apache con una mezcla impredecible de lealtad y traición. «No estamos solos en esta lucha», advirtió. «Hay espías en nuestro propio campamento. O alguien ha vendido nuestra posición y nos ha condenado a esta noche de odio y violencia». Ella sintió que la sangre se helaba en sus venas y que el aire se volvía más denso, casi irrespirable. La traición era una daga invisible que se clavaba en la carne del rancho, y el enemigo ya se encontraba sembrado entre ellos. Los 12 guerreros intercambiaron miradas profundas, algunas llenas de escepticismo, otras de rabia contenida. El líder, quien hasta entonces había mantenido una calma feroz, dio un paso adelante y levantó la mano para detener cualquier palabra innecesaria. «Encontraremos al traidor», sentenció con resolución. «Pero primero, enfrentaremos a los que han venido a buscarnos bajo la luna». Ella respiró hondo, sintiendo cómo cada instante comprimía el tiempo en un puño cerrado. El apache retiró la mano lentamente, posándola sobre la empuñadura del cuchillo que colgaba en su cintura. Aquel objeto ancestral era más que una arma, era un símbolo, la línea entre la rendición y la resistencia. «Si quieren guerra», dijo él, la voz resonando con la profundidad de los siglos, «la tendrán, pero sepan que no lucharemos solo por sobrevivir, pelearemos por ser recordados». Un fuego se encendió en los ojos de ella, una mezcla de miedo y valor que quemaba suave, pero firme como la piel del desierto bajo el sol. Se acercó a la puerta del rancho, dejando que el aire frío de la noche rozara su rostro, mientras afuera las monturas pateaban el suelo con nerviosismo contenido. La figura al frente de la patrulla tensó el arco con un gesto desafiante, un mandato que no admitía negociaciones. «Devuélvenos al fugitivo», ordenó, la voz empapada en una autoridad implacable. «Solo entonces se permitirá que este lugar permanezca en paz». No hubo respuesta inmediata. En el silencio, solo el crepitar del fuego y el latido acelerado de corazones se escucharon, como un preludio a la tormenta que venía. Ella volvió los ojos hacia el apache, quien ladeó la cabeza y mostró una sombra de tristeza y desafío en su mirada. «Aquí no hay nada que devolver», replicó con calma cortante. «Solo queda una verdad que se niega a morir». De repente, un soplo de viento levantó pequeñas hojas secas que danzaron alrededor como espíritus inquietos. Fue entonces cuando un ruido seco rompió la tensión. Un cuerpo cayó contra la madera del rancho con un impacto brutal. Un guerrero había sido derribado. Ella se giró lentamente, el terror pintando sombras en su rostro, mientras observaba la figura inmóvil en el suelo. Su corazón latía en un ritmo frenético, como el tambor ancestral que anunciaba el fin o un nuevo comienzo. Los otros guerreros adoptaron posturas defensivas. Una mezcla de furia y desconcierto cruzó sus rostros. El líder lanzó una mirada al apache que no permitía dudas ni vacilaciones. «Esta noche no termina sin sangre», gritó, y aquel mandato estremeció el aire. Dentro del rancho, ella apretó la mandíbula y se aferró a la promesa que había hecho. No permitiría que la muerte arrojara su sombra final sobre lo que ellos eran. Su fuerza era una llama encendida por el amor,
la resistencia y la certeza de que algo más grande estaba en juego. El apache dio un paso adelante, el cuchillo brillando tenuemente bajo la luz de la luna. «Rompen el tratado sagrado», dijo con voz grave. «No han venido solo a por mí, sino a borrar nuestra historia». Las monturas relincharon y los cascos vibraron. Con renovada energía, a lo lejos señales luminosas aparecieron entre la oscuridad, antorchas que anunciaban refuerzos. No eran simples guerreros, sino la encarnación de una ira que cruzaba generaciones y fronteras invisibles. Ella sintió un escalofrío y volvió la mirada al hombre que estaba a su lado, la roca firme en la tormenta. «Esto ya no es solo una batalla», susurró. «Es una verdadera guerra». Una sombra emergió desde dentro del rancho. Figura silenciosa y oscura que parecía la encarnación misma del destino. Una voz quebrada cortó la creciente marea. «No luchamos solos, pero quien viene no es para salvarnos». El viento se llevó aquel aviso como un presagio fatal, y el rancho, hasta entonces refugio, se convirtió en el corazón palpitante de una lucha que había apenas comenzado. El choque seco retumbó en la noche. El cuerpo del guerrero cayó pesadamente contra la madera del rancho, sembrando el silencio que antecede a la tormenta. Los ojos de ella, agrandados y tensos, se clavaron en la figura inmóvil. Rondaba un frío helado que se escapaba en cada exhalación contenida. A su lado, la mano del apache apretó la suya. Una promesa muda de que no se rendirían sin pelear. Los 12 se detuvieron en el borde del claro. Sus caras endurecidas bajo la pálida luna mostraban una mezcla de furia contenida y cautela. Las sombras danzaban y se alargaban con el rubor intermitente del fuego. Un ritual ancestral reprendido por el frío inexorable de la amenaza. «No iremos sin justicia», bramó el líder, y su voz se clavó en la frágil calma como un látigo en la carne. Dentro, la atmósfera se espesaba, cargada de historia y miedo susurrados. Entre susurros de madera y polvo, ella respiró hondo, buscando en el apache la fortaleza que la ansiedad le arrebataba. Él, sólido como un roble herido, se irguió sin vacilar, la mano rozando el mango del cuchillo antiguo, reliquia de batallas y secretos. «Han roto el tratado», dijo con voz grave. «No buscan solo a uno, sino a todo lo que seguimos siendo». El estrépito desapareció, dejando tras de sí la promesa de un fuego antiguo que despertaba. Nuevas sombras se movían a lo lejos, luces que parecían arder con la furia de generaciones que aún no descansaban. Refuerzos. No solo eran soldados, eran el peso de miles de años de resistencia. Los caballos pateaban la tierra seca con ansiedad, mientras la voz de ella se quebraba, pero flotaba firme. Esto es más que una pelea. Es un renacer de antiguas heridas. El apache giró el rostro hacia la oscuridad abierta. Sus ojos negros como el cielo sin estrellas reflejaban un fuego que ni la desesperación podía apagar. Si quieren guerra, la tendrán, pero no pelearán contra almas vencidas. Pelearán contra el recuerdo que nunca moriría. Una figura emergió de la penumbra del rancho, avanzada entre la madera y la sombra. Un mensajero, con el polvo y la urgencia pegados a la piel, sujetaba un pergamino desgastado con símbolos ancestrales, manchados de barro y sangre. «Traigo noticias que no pueden esperar», dijo con voz entrecortada. El apache, con manos firmes, desplegó el papel viejo. La luz mortecina reveló palabras que ennegrecían su rostro aún más. «Los lazos sagrados se han quebrantado. La venganza promete ser infinita, y solo el perdón roto puede salvarnos de la extinción.
Un susurro invisible pareció colapsar el espacio alrededor, y ella sintió que la luna comenzaba a oscurecerse tras nubes negras que filtraban la esperanza. «Llegan más», murmuró, con la voz rota. «No solo guerreros, traen la furia de los ancestros». El apache giró de nuevo hacia la manada que avanzaba, la determinación prendida en sus músculos y huesos. Ella juntó los labios con fuerza, sintiendo el peso del destino tejido con la fragilidad de la vida. «Este lugar no es solo un rancho», dijo, «es la última llama de nuestra historia». Pero la calma era solo un respiro antes del huracán. Un disparo reverberó otra vez en la lejanía, y con él un grito antiguo que parecía venir de las entrañas mismas de la tierra. Entre el aluvión creciente de ruido y tensión, una voz quebrada rompió la cortina. «No están solos. Hay alguien más viniendo, pero no para salvarlos». El viento arrancó esa sentencia. Dejó que el miedo y la incertidumbre se cerraran como una jaula invisible sobre la madera y la piel. Los cascos resonaban un tambor ancestral. Sus ecos se entrelazaban con las respiraciones cortas y los corazones acelerados. Ella, firme junto a su guardián, supo que la noche sería un campo de batalla, no solo para cuerpos, sino para almas. Mientras la figura oscura se perfilaba entre los arbustos, con cada segundo que avanzaba, el tiempo parecía comprimirse, y un secreto oculto empezaba a emerger con una fuerza imparable. De repente, un ruido seco rompió el silencio. Algo pesado cayó al suelo entre la penumbra. Ella se volvió. Sus ojos reflejaban el destello de la sorpresa y el miedo. Un objeto antiguo que yacía olvidado comenzó a moverse bajo las sombras, simbolizando que la historia nunca muere, solo muta. El apache dio un paso hacia adelante. En su voz había hierro templado y lástima ancestral. «El traidor ha comenzado su juego. No solo enfrentamos a quienes vienen, sino a quienes fueron y yacen aquí, esperando la oportunidad para golpear». Ella sintió el peso de la traición colgar en el aire como una lanza invisible. Miró a los ojos de él, que reflejaban no solo dolor, sino también un fuego que ni el mayor de los inviernos podría apagar. «¿Quién nos ha vendido?», susurró con voz firme. Un silencio tenso respondió, roto solo por el crepitar amenazante del fuego, que lanzaba llamas que parecían querer devorar la noche. Los 12 se miraron entre sí, murmurando palabras que hablaban de pactos rotos y lealtades heridas. El líder, con voz que no permitía duda, anunció: «Primero, enfrentaremos a quienes rompieron el velo de nuestra paz. Después, encontraremos al traidor». Ella giró en redondo, tensando sus músculos y encendiendo una llama en su pecho que la mantendría en pie, aún contra la oscuridad que tanto temía. El apache se preparó para la inminente batalla, su mano firme sobre el cuchillo que era un bastión y un recuerdo de lo que eran. «Fuera». Los cascos resonaron con una furia contenida y un silencio pesado se vino sobre el rancho, que ya no podía volver a ser solo refugio. Ella, con voz cargada de emoción, habló al viento, a los guerreros y a la historia misma. «No luchamos por escondernos, sino para que nadie olvide». Justo cuando la sombra más oscura comenzó a alzarse, una silueta surgió con pasos seguros desde la lejanía, acompañado por un susurro que heló el alma de todos. «No estamos solos, pero aquello que llega no traerá salvación, sino un juicio aún más oscuro». La noche se cerró lentamente, como una boca hambrienta, mientras el rancho se convertía en el epicentro de una tormenta que podría devorarlos a todos. Y entonces,
Un último disparo partió el aire con una promesa terrible, anunciando que el amanecer traería una guerra que atravesaría el tiempo y los corazones. El cuerpo caído resonó contra la madera con un estrépito seco, despertando un silencio paralelo al latir acelerado de ella. La tensión que hasta entonces había sido un alambre tenso, se tornó un filo real, un punto sin retorno inscrito en el aire. La mano del apache que sostenía la suya transmitió un apretón breve, traduciendo una promesa inquebrantable. No sucumbirían sin pelear. Los ojos de los 12 guerreros se clavaron en el espacio entre el rancho y la penumbra del desierto. Sus rostros recubiertos de historia y cicatrices ocultas bajo la pálida luz lunar. Como un ejército de sombras que esperaban la orden, cesaron su avance y el silencio adoptó un peso casi palpable. El líder, un hombre endurecido por años de lucha, alzó la voz con la ferocidad contenida que devuelve el eco de tiempos ancestrales. No retrocederemos sin justicia. La frase cayó sobre el rancho y quedó suspendida como una sentencia inamovible entre las tablas crujientes y el crepitar tímido del fuego. Ella sintió como cada fibra de su ser se tensaba, consciente de que aquella noche sería un hito grabado con ardor en la memoria de aquellos campos, abrazados por el sol y la historia. En Apache se puso de pie con la quietud solemne de quien carga sobre sus hombros el peso de siglos. Sus ojos, 2 carbones encendidos, reflejaban la mezcla de resignación y fuego que solo se encuentra en quienes han resistido tormentas que van más allá del tiempo. Han roto el tratado, pronunció con voz grave. No buscan solo mi sangre, quieren borrarlo todo, nuestra historia, nuestra memoria. Ella sintió un estremecimiento recorrerle la columna vertebral, pero en lugar de rendirse, el fuego en su interior creció. No era solo un rancho ni un secreto, era la última llama de una resistencia viva, un faro en medio del olvido. La distancia se iluminó súbitamente cuando entre el follaje aparecieron destellos de antorchas. No solo venían los 12, sino refuerzos cargados de una ira que parecía arrastrar las voces y rencores de generaciones profundas. Los cascos resonaban con la fuerza de un tambor ancestral, marcando un tiempo que presagiaba conflicto y desafío. El líder de la patrulla tensó el arco y ordenó con voz cortante: «Devuélvenos al fugitivo. Solo entonces renunciaremos a esta tierra». La respuesta no se hizo esperar. El apache la dio la cabeza, una sombra de tristeza y desafío cruzando su mirada. No hay nada que devolver. Solo queda la verdad que se niega a morir. Un soplo helado levantó hojas secas y polvo, que danzaron entre ellos como fantasmas de un pasado que no se rendía. De repente, un golpe seco resonó contra la madera. Un guerrero cayó, inmóvil y silencioso, sembrando el miedo marcado en los ojos de ella. El líder rugió con furia contenida. «Esta noche, la sangre será el precio de la justicia». Pero, dentro del rancho, ella alzó la voz, firme como el hierro templado. «No retrocederemos, defenderemos esto hasta el final». El apache alzó el antiguo cuchillo, una reliquia cargada de batallas y promesas. «Si quieren guerra la tendrán», dijo con voz que retumbó como trueno apagado. «Pero no solo pelearán por sobrevivir, pelearán para que nunca nos olviden». Un mensajero surgió de la oscuridad interior del rancho, su rostro cubierto de polvo y sombras, y en su mano temblorosa sostenía un pergamino antiguo manchado de barro y sangre. «Traigo noticias que no pueden esperar», anunció, con la urgencia tatuada en cada palabra. Los ojos del apache se posaron en el pergamino mientras sus dedos lo desenrollaban cuidadosamente bajo la luz mortecina. Sus labios pronunciaron con solemnidad
cada palabra, como si cada sílaba trajera un peso nuevo a la oscuridad de la noche. Los lazos sagrados han sido quebrantados, la venganza caerá implacable, solo el perdón roto podrá evitar la extinción. Un silencio pesado aplastó el ambiente. Ella percibió cómo la luna era devorada por una nube oscura, reflejando la esperanza desvaneciéndose entre las sombras. De lejos, el resplandor de más antorchas se extendía como llamaradas de ira ancestral. «Llegan refuerzos», murmuró con voz partida. «No vienen a cazar un hombre, traen la furia de sus ancestros». El apache enderezó el torso, sus ojos clavados en la negrura que se acercaba. «Esto no es solo una batalla, es la guerra que creímos olvidada». En ese instante ella apretó los labios y supo que aquel lugar no era solo un refugio, sino la última resistencia que quedaba. «No somos solo un rancho», dijo, «somos la llama de una historia que no morirá». Las sombras de la emboscada vieron un paso adelante, mientras un disparo rompía la noche como un grito primitivo. El estruendo se mezcló con un grito ancestral que parecía surgir de la tierra misma. Una voz quebrada emergió del interior. «No están solos. Hay alguien más viniendo, pero no para salvarlos». El viento arrastró aquella sentencia como el último aliento antes del huracán. Ella sintió que el rancho, hasta entonces refugio, se había convertido en el epicentro de una contienda que atravesaría el tiempo y rompería las almas. Entonces, desde entre la oscuridad, emergió una figura silenciosa y oscura, como una sombra acolchada por la muerte misma. Y en ese instante, cuando la luna les aparecía tras una nube negra, un segundo disparo resonó en la distancia, marcando el inicio del abismo definitivo. El disparo resonó a lo lejos, quebrando la frágil quietud que había precedido a la caída del guerrero. Un estremecimiento recorrió el rancho, como si sus paredes, cargadas de memorias, absorbieran ese impacto y se prepararan para la tormenta desatada. Ella sintió el apretón firme de la mano del apache, un lazo de silencio que decía: «Esto apenas comienza». Los 12 se reagruparon, sus rostros grabados por la historia, tensos y alertas, buscando el origen de aquella bala que fue preludio de la violencia. La luna, testigo silente, ocultó por momentos su luz tras nubes que parecían guardarse un secreto ominoso. «No retrocederemos sin justicia», rugió el líder, una voz que cortaba el aire seco con la fuerza de un trueno contenido durante siglos. Adentro, el rancho se convirtió en un santuario precario, un espacio donde cada sombra parecía vibrar con una mezcla de miedo y determinación. Ella inhaló con fuerza, dispuesta a sostener las ruinas de aquel hogar si era necesario. Su mirada se cruzó con la del apache, quien, con un gesto lento pero solemne, alzó la mano hacia el antiguo cuchillo que pendía de su cinto, la reliquia no solo de la supervivencia, sino del legado que defendían. «Ha sido roto el tratado», dijo con voz grave y resonante. «No quieren mi sangre sola. Pretenden borrar todo lo que somos, todo lo que representamos». El frío caló en sus huesos, pero la llama interior se avivó aún más. No se trataba solo del rancho o de ellos. Era la lucha de un pueblo contra el olvido y la negación. Desde la penumbra surgieron leves destellos. Más antorchas aparecían en la lejanía, acercándose con la ira, ancestral de generaciones que no entregan sus tierras ni su honor. Los cascos contra la tierra endurecida marcaban un ritmo inquietante, una amenaza que no solo se medía en números, sino en ecos de rabia y memoria. Ella dio un paso hacia la puerta, dejando que la fría brisa nocturna acariciara su rostro, una mezcla de temor y valor recorriéndola. Frente a ellos, el líder tensó su arco, su voz una orden helada. «Devuélvennos al fugitivo», exhortó.
y quizá el derramamiento de sangre podrá evitarse. El apache ladeó apenas la cabeza, su mirada un torbellino de melancolía y desafío. No hay nada que devolver, solo queda la verdad que se niega a morir. Un viento levantó hojas secas que danzaron etéreas, como espíritus de antepasados que vigilaban ese momento. Fue entonces cuando un ruido seco rugió al romperse el silencio. Un cuerpo cayó, derrotado e inmóvil sobre la madera crujiente del rancho. Ella giró el rostro lentamente, el terror esculpiendo surcos intensos en sus facciones. Los ojos de los guerreros se ensombrecieron con furia y sorpresa a partes iguales. El líder lanzó un grito encerrado en las entrañas. Esta noche se escribirán con sangre las cuentas pendientes. Ella apretó la mandíbula y levantó la voz, quebrada pero firme. No retrocederemos. Aquí no hay espacio para la sumisión. El apache se erguió, mostrando el filo de su cuchillo ancestral, como un brazo levantado contra la oscuridad. Si quieren guerra, declaró con la fuerza de un trovador antiguo, la tendrán. Pero no solo lucharán contra nuestro cuerpo, sino contra la memoria viva que nunca se apaga. Una figura emergió de las sombras internas del rancho, un mensajero envuelto en polvo y fatiga, cuya mano temblorosa sostenía un pergamino viejo, manchado por el tiempo y la tierra. «Traigo noticias que no pueden esperar», dijo entre jadeos, cargando la urgencia en cada palabra. El apache tomó el pergamino con cuidado, desenrollándolo mientras la luz mortecina del fuego revelaba símbolos ancestrales y manchas de guerra. «Los lazos sagrados han sido quebrados», leyó con solemnidad. «La venganza se cierne, implacable. Solo un perdón roto podrá salvarnos de la extinción». El aire se volvió denso, como si la misma noche contuviera el aliento. Ella percibió cómo la luna comenzaba a ocultarse tras nubarrones oscuros que filtraban la esperanza. «Llegan más», susurró con voz temblorosa. «No son solo guerreros, traen la furia de sus ancestros, la ira de generaciones que no olvidan». El apache miró hacia afuera, hacia las monturas relinchando ansiosas. Sus ojos absorbían la negrura que avanzaba, ardiendo con la certeza de que aquella noche marcaría un antes y un después. «Esto no es solo una batalla», dijo, «es la guerra que pensábamos olvidada, renaciendo entre las sombras». Ella juntó los labios apretados, sintiendo la fragilidad y la fuerza entrelazarse como cuerdas al borde de romperse. «No somos solo un rancho», declaró, «somos la última llama viva de una historia que se niega a morir». Los primeros disparos estallaron de nuevo en la distancia, acompañados por un grito que parecía surgir de las entrañas mismas de la tierra, un canto ancestral que retumbaba en cada fibra del cuerpo. Una voz casi rota por la emoción o el miedo traspasó el clamor creciente. «No están solos, alguien más se acerca». Pero no para salvarlos. El viento arrastró esa advertencia, un presagio concreto y cruel. El rancho, hasta entonces refugio, se convirtió en el epicentro de una tormenta que atravesaría cuerpos, almas y tiempo. De entre las sombras se perfiló una silueta, envuelta en oscuridad, más oscura que la propia noche. Y justo cuando la luna desaparecía tras un manto negro, un disparo cortó el aire, abriendo la puerta al abismo definitivo. El disparo que rompió la noche fue la señal definitiva. La guerra no tardaría en estallar. Ella sintió el hierro frío de la determinación apretando su mano. La mirada de aquel hombre apache a su lado era un fuego contenido, un faro ardiente que iluminaba la oscuridad que se avecinaba. Afuera, las figuras crepitaban contra la tierra seca,
dispuestas a borrar con pólvora y balas aquello que ni el tiempo ni la historia lograron extinguir. No hay vuelta atrás, susurró él, la voz profunda y grave como la tierra misma. Esta noche definirá quiénes somos y qué historia dejaremos atrás. Ambos cruzaron la puerta con pasos lentos, conscientes de cada latido acelerado, de cada sombra que podía ocultar el filo mortal. Los 12 guerreros avanzaban con la dureza de las montañas, sus rostros cincelados por la lucha y el desdén. Pero sus ojos reflejaban también dudas y viejas lealtades desgarradas. No venían solo por venganza, cargaban con el dolor de traiciones internas y la furia de juramentos rotos. Ella inspiró hondo, sintiendo la aspereza del aire nocturno, cargado de promesas y amenazas. Recordó el pergamino que el mensajero trajo, la advertencia que pendía entre ellos como una sombra viva. Los lazos sagrados habían sido quebrados, y solo el perdón roto podía evitar la extinción total. Pero esa esperanza parecía tan lejana como la luna cubierta por nubes oscuras. El líder de la patrulla alzó el arco en un gesto certero. «Entreguen al fugitivo», ordenó, «y este despojo de tierra no se teñirá más de sangre». El apache negó con una calma poderosa, la voz firme y cargada de siglos de resistencia. «No hay nada que entregar. No huimos ni nos rendimos. Somos la memoria que se niega a ser borrada». El choque fue inmediato. El primer disparo estalló, partido entre el grito ancestral y el crepitar del fuego que anunciaba la tormenta. Ella se lanzó al refugio tras una pared vieja, con el pecho vibrando entre el miedo y la resolución. El hombre que amaba luchaba con cada fibra, su cuchillo un símbolo de la lucha perpetua, un grito silencioso contra el olvido. Entre los ecos de la batalla, una voz firme emergió del silencio tenso. «¡Deténganse!», gritó una figura que emergió de la penumbra. «No es solo un ataque, es la guerra despierta por la traición entre nosotros». Ella giró la cabeza hacia el apache, cuyos ojos ardían con un fuego antiguo. «El traidor sabe que esta noche nos destruirá a todos si no nos unimos», dijo. «Debemos luchar por la sangre que nos ha sido arrebatada y por la verdad que aún sostiene nuestro pueblo». La batalla se volvió una danza caótica entre sombras y balas, donde cada movimiento era una elección entre la vida y el legado. Ella vio caer a viejos aliados, escuchó los gritos desgarradores de corazones rotos, pero también sintió la fuerza que entre ellos comenzaba a sembrar esperanza. En un gesto de coraje, se acercó a aquel antiguo altar de piedra, construido detrás del rancho, símbolo de unión entre sus pueblos, y encendió una fogata que se elevó hacia el cielo estrellado, un faro para los espíritus y un llamado a la resistencia. «Por nuestros antepasados», murmuró, «por quienes nunca olvidaron quiénes fueron». El apache se unió a ella, tomando sus manos entre las propias ensangrentadas. Allí, bajo el vasto cielo, compartieron un pacto silencioso. No solo pelearían por ellos, sino por el recuerdo vivo que habían construido juntos, por una historia que ninguna bala podría destruir. La lucha se prolongó hasta el amanecer, hasta que el último disparo fue silenciado por el trino lejano de un ave. Cuando la luz del sol rompió el horizonte, el silencio trajo consigo un eco nuevo. El rancho, aunque marcado por las heridas, seguía en pie. Los cuerpos de los caídos eran testigos mudos del precio pagado, pero la mirada de ella se posó en los vivos, en aquellos que aún respiraban, con la certeza de que la resistencia no era un acto de vanidad, sino de esperanza perpetua. El apache, cansado pero invencible, acarició suavemente el rostro de ella.
Hemos resistido, dijo. No somos solo sombras del pasado. Somos la llama que seguirá iluminando estas tierras. Ella asintió, el corazón inflamado por la mezcla dulce de dolor y triunfo. Sabían que las heridas quedarían abiertas, que la memoria sería siempre un campo de batalla, pero la alianza que sellaron esa noche era más fuerte que cualquier odio. Mientras el sol ascendía en el cielo, el rancho se convirtió no solo en un refugio, sino en un símbolo vivo de unión y resistencia. En medio de la vastedad y el silencio roto, las raíces de ese lugar se extendían profundas, alimentadas por el sacrificio y el amor. La noche que parecía destinada a cerrar con sombras, terminó abriendo un camino nuevo, un legado de respeto entre culturas y un eterno recordatorio de que en la frontera la humanidad puede florecer aun cuando la tierra arda. Ella y el apache se quedaron en el umbral, viendo al horizonte donde el viento acariciaba las praderas. No importa cuántas veces intenten borrarnos, murmuró ella. Seguiremos aquí, tan firmes como el suelo bajo nuestros pies. El hombre asintió en silencio, su mirada fija en el futuro que juntos tejerían. Y así, entre el calor de un nuevo amanecer y el susurro eterno del desierto, concluyó su historia. Una historia de lucha, amor y memoria que nunca moriría.